¿Cómo están? Bueno, escuchamos los motivos, escuchamos los anuncios, tenemos muchos motivos para orar. La última vez le dejé un bosquejo chiquitito para que pudieran leer Santiago, los 5 capítulos, para que pudieran meditar en los 108 versículos. Pero en esta noche me gustaría poder meditar en algunos versículos del capítulo 5 de Santiago, si podemos seguir mirando un poquitito para que, a modo de refrescar nuestra mente, a través de la carta de Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18, podamos ver algunas cosas que nos pueda servir para nuestra vida, para poder aplicarlo y para que podamos el Señor darnos la paciencia, darnos el Señor la capacidad de poder saber esperar en el Señor cuando estamos orando. Hermanos, la carta de Santiago sin ninguna duda que está dirigida a personas como nosotros, aquellos que conocen al Señor, aquellos que han recibido al Señor como su Salvador, pero también eran como nosotros, tenían problemas, tenían dificultades, estaban preocupados, estaban angustiados, como quizás hoy nos pasa mucho a nosotros. Aunque nosotros tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros, ustedes no me van a dejar de mentir que muchas veces aún así estamos preocupados. Y aún sabemos que el Señor camina con nosotros. Estamos angustiados. Es inevitable que no nos pase en este tiempo que estamos viviendo como sociedad, que no estemos preocupados y angustiados. Pero Santiago nos quiere alentar, y yo en esta noche quiero alentarle, quiero animarle, pero este ánimo que quiero transmitirlo de parte de Dios, quisiera que realmente nos podamos hacer propios cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre nosotros alegre? Cante alabanza. Estas son las dos primeras palabras que quiero destacar en este versículo. Si está alguno afligido entre vosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Haga oración. ¿Está alguno entre nosotros alegre? ¿Qué debemos hacer? Cantar, demostrar nuestra alegría. De las dos maneras, o afligido o contento, de las dos maneras Dios lo que quiere que usemos en nuestra boca para alabarle al Señor. Podemos alabarle al Señor orando, podemos alabarle al Señor cantando, pero lo debemos hacer con nuestra boca. Hermano, nosotros no estamos pasando por esta situación, no estamos preocupados, afligidos. Santiago dice, si estás preocupado y afligido, ore. ¿Qué es nuestra primera reacción, hermano, cuando estamos preocupados y afligidos? ¿Qué es nuestra primera reacción? ¿Cuál es tu primera reacción? Decime si es cierto que en tu primera reacción lo primero que hacer es orar. Decime si es cierto que en tu primera reacción lo que haces es tirarte de rodillas para orar. ¿Es esa tu primera reacción? ¿O nuestra primera reacción no es acaso, hermano querido, desalentarnos? ¿Nuestra primera reacción cuando tenemos un problema no es acaso desalentarnos? Nuestra segunda, quejarnos. Y nuestra tercera reacción es alejarnos. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de su casa, nos alejamos del vínculo familiar, aún nos alejamos de los hermanos. ¿Por qué, hermanos, si tenemos tanta seguridad que Dios va a contestar nuestras oraciones, por qué cuando estamos en problemas lo primero que hacemos es desalentarnos? ¿Por qué lo primero que hacemos es quejarnos? Y en tercer lugar, nos alejamos. ¿Por qué hay tantos hermanos que quedan en el camino? Porque en la primera prueba, en lugar de hacer lo que dice la palabra, orar, se desalientan.
En lugar de orar o cantar de alegría, o demostrando su alegría, quejan, se desaniman, se quedan por el camino. Hermanos queridos, nosotros tenemos la seguridad, porque la Biblia lo dice, que Dios escucha la oración ¿de quién? Del justo. Dios no escucha la oración de cualquiera. Dios escucha la oración del justo. Dios lo que quiere es que nosotros oremos. Y si estás contento, dice la palabra de Dios, que cante. Ahora, qué lindo sería, ¿no? Porque entonces quiere decir que la Biblia, cuando dice que Pablo y Silas cantaban, estaban contentos porque estaban presos. Seguramente que no. Pero lo que había dentro de ellos producía esa alegría porque aún estaban presos, pero estaban cantando, alabando a Dios. Hermanos, nosotros cuando estamos pasando por problemas, no queremos que nadie nos hable, no queremos comunicarnos con nadie, no quiero tener contacto con mis hermanos, no quiero ir a la reunión, no quiero hacer nada. Lo que quiero es, con mi propia voluntad y mi propia intención, solucionar mi problema. Y lo último que hago es orar. Cuando la palabra de Dios nos enseña el principio, cuando estamos pasando por aflicción, tenemos que orar. Tenemos que comunicarnos con nuestro Padre Celestial y contarle lo que nos está pasando. La palabra de Dios nos deja estos principios para que yo y vos, cuando estamos pasando por problemas, por tribulación, lo primero que no debemos hacer es desalentarnos. No debemos hacer es quejarnos. Y no debemos hacer es alejarnos. Debemos orar para que Dios, en su voluntad, conteste nuestras oraciones. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo primero que hace un enfermo, ¿qué es? La primera reacción que tiene el enfermo es, debe llamar a los ancianos de la iglesia. La primera reacción que tenemos nosotros, ¿qué es? No le cuenten a nadie, no le digan a nadie, yo estoy bien, ya me voy a curar, ya me va a pasar lo que tengo. Sin embargo, la Biblia nos enseña, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Nuestro primer principio que encontramos, que en la iglesia hay que llamar a los ancianos, y quizás no sea anciano con el título de pastor, a lo mejor sea un hermano anciano de edad, pero con el título de madurez espiritual. A ese hermano maduro espiritual, a ese anciano maduro espiritual, hay que llamarlo cuando está enfermo. Dice, y que lo unjan con aceite. Si tendríamos que ponerle un título, quizás ponemos el título, ¿no es cierto?, el aceite milagroso. O el pastor milagroso, no sé, el anciano milagroso. ¿Qué le pondríamos como título a este versículo nosotros? Pero sin ninguna duda que acá los dos componentes que tenemos, ya sea los ancianos o el aceite, dice que lo tiene que hacer en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. Ustedes saben que acá el aceite tiene dos significados, o podríamos darle dos aplicaciones. Si bien el aceite no es milagrosa, pero el aceite también era curativa, y mucho se usaba en la antigüedad para curar una herida. Si ustedes se acuerdan de que iba, de que habla Lucas capítulo 10, versículo 34, cuando el samaritano encuentra, lo primero que hace al herido, ¿qué es? Lo venda y le pone aceite. Puede ser que sea un aceite curativa, pero también aquí el aceite lo que hace es el símbolo de la presencia de Dios en los ancianos, a través de los ancianos para el enfermo. Los profetas lo ungían con aceite. Los apóstoles también usaban aceite. Entonces puede tener las dos aplicaciones. Puede tener la aplicación curativa, pero también tiene la aplicación
de la presencia del Espíritu del Señor en ese enfermo que los ancianos están orando. En la antigüedad no había muchos remedios, pero lo que había se usaba como curativo. Por algo Pablo le decía a Timoteo, por causa de tu enfermedad, que le decía, tomás un poquito de vino. Aquí el aceite es como un símbolo, como lo mismo que pasa en muchas cosas que nosotros hacemos. En la cena del Señor, nosotros, ¿qué hacemos con el vino? ¿Qué representa el vino? Es un símbolo, representa la sangre del Señor. ¿El vino qué es? Un símbolo, representa el cuerpo de Cristo. Lo mismo que veo acá en esta pantalla, hay hermanas que usan el velo. ¿Qué significa el velo? Humillación, una sujeción. Por eso es importante, porque la Biblia lo dice. En 1 Corintios 11:6 habla que la mujer debe cubrirse. Es un mandato de Dios, es un símbolo. Lo mismo que hace el aceite aquí. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Vuelvo a leer. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Es muy claro lo que deja la palabra de Dios en estos 3 versículos que hemos leído primero. Nos está hablando en forma singular a cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando, si alguno está enfermo, parecería que acá la oración tiene que ser una oración eficaz, tiene que ser una oración que tenga un poder extra para que sea sanado el enfermo. Mi pregunta es, hermano, ¿todos los enfermos son sanados cuando se ora? No es así, hermano. No todos los enfermos por los que nosotros oramos son sanados. Porque nosotros, cuando oramos, nunca le vamos a poder torcer el brazo del Señor. Nuestra oración lo que tiene que hacer es para agradar al Señor y para que sea agradado nuestro Padre celestial. Y el mismo Señor, cuando oró, dijo estas palabras. El Señor, cuando oraba, en San Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, por los enfermos no son como nosotros queremos, pero lo que tenemos que pedir que sea la voluntad del Padre para que el Padre sea glorificado a través de nuestras oraciones. Ahora, si todas las oraciones fueran por los enfermos y fueran curados, entonces, ¿por qué Pablo cuando oraba por su aguijón, dice la Biblia que Pablo oró 3 veces por su aguijón y Dios le dijo, bástate en mi gracia? ¿Por qué no se pudo sacar? Porque no siempre cuando oramos por los enfermos es lo que nosotros le pedimos, sino lo que nosotros tenemos que pedir que sea la voluntad del Señor. Cuando nosotros oramos en la voluntad del Señor, no necesitamos largos tiempos, necesitamos el tiempo del Señor. Si ustedes se acuerdan cuando el Señor iba con sus discípulos y que había una higuera, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Cuánto tiempo oró el Señor para que se secara esa higuera? Le dijo, porque no tiene fruto. 2 palabras. ¿Y qué pasó con la higuera? ¿Se secó? ¿Cuánto tiempo oró el Señor? 2 palabras. El mismo Señor cuando estuvo en el huerto de Getsemaní en Lucas 22:42, ¿qué dijo el Señor? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto oró el Señor? ¿Pero qué pidió el Señor? Pidió que se haga la voluntad del Padre. Él no quería pasar por esa cruz, pero Él no dijo que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Hermano, cuando nosotros oramos tenemos que tener la plena convicción y la seguridad de pedirle que se haga la voluntad del Padre. Porque esa voluntad va a ser agradable y va a ser perfecta. Aunque a vos y a mí nos duela que no se haga lo que yo quiero,
pero sé que la voluntad de mi Padre va a ser agradable y perfecta. Muchos de nosotros, hermanos, nos pasamos mucho tiempo orando por motivos que nos gustaría que se cumplan y no se cumplen. Y quizás hasta algunos de ustedes toman el tiempo de orar, el tiempo de ayunar, el tiempo de hacer cosas para que se cumplan. Y no se cumple. No se cumple porque no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ustedes se acuerdan el capítulo 11 cuando Lázaro estaba muy enfermo, las hermanas le mandan y le dice, decile al Señor que venga porque Lázaro está muy enfermo. ¿Qué dijo el Señor? Se quedó 2 días más. Se quedó más días. Si él hubiese venido cuando le mandaron a llamar, Lázaro estaba enfermo. El Señor lo podía haber curado, pero el Señor se quedó más tiempo. ¿Por qué? Porque necesitaba que se vea la gloria de Dios. Y aparte el Señor no solamente le quería sanar, sino el Señor lo que le quería era salvar. Pero el Señor se tomó su tiempo y cuando vino dice que Lázaro le hacía 4 días que estaba muerto. ¿Y qué dijo el Señor? Saquen la piedra. Y le llamó a Lázaro y salió. Ahora, nuestro Señor Todopoderoso, si resucitó al muerto, ¿no podía haber sacado la piedra? Claro que sí que podía sacar la piedra. Pero el Señor nos pide a vos y a mí que lo que nos corresponde a nosotros lo hagamos nosotros y de que lo que responde a Él, dejémoslos en la mano de Él y descansemos en su voluntad. El Señor no tiene ningún problema para hacer su obra, pero Él quiere que se haga la voluntad del Padre. Hermanos, por eso muchas veces nosotros, nuestras oraciones quedan frustradas, porque le pedimos al Señor que se haga nuestra voluntad. Y cuando no se hace, lo primero que hago es me desaliento, me desanimo, me pongo a quejarme y me alejo de Dios. Todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros nunca le vamos a poder torcer los brazos de Dios. Nosotros nunca le vamos a poder doblar y hacer lo que nosotros queremos, pero sí, si le pedimos la voluntad de Él, vamos a tener lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro, seguramente que no es lo que a veces deseamos, pero déjame decirte que seguro que va a ser perfecto. Muchos de nosotros, mi querido, nos recibimos lo que pedimos en oración, porque quizás estamos como estos hermanos que estaban en Jerusalén, en la época de Santiago, estaban enfermos espiritualmente, porque habían cosas que no confesaban. Estaban enfermos físicamente porque habían cosas que no lo habían confesado, ni a Dios ni a los hermanos. Por eso es muy necesario, es importante que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos en claro que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado, no siempre la enfermedad es consecuencia de lo malo que hice, porque si no rápidamente podríamos ir al libro de Job y podríamos encontrar en Job capítulo 1, versículo 8, que dice la Biblia, no había hombre justo como Job, sin embargo sufrió todo lo que sufrió, porque Dios le dio permiso a Satanás. Muchas veces nuestra enfermedad es consecuencia de nuestro pecado, en primer lugar no confesado a Dios, y mucho menos confesado contra quien pequé, contra quien hablé mal o contra quien renegué. Entonces, esos pecados, Dios lo que nos pide a través de estos versículos es que lo tenemos que confesar, aclarar, para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos en claro esto, entonces Dios puede derramar su bendición sobre nosotros. Siempre cuando Dios derrama su bendición sobre nosotros, es porque ve en nosotros un corazón limpio, un corazón puro y un corazón santo. Nunca el Señor va a derramar su bendición sobre algo que no esté puro. Por eso dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, puede mucho. Hermano querido, cuando nuestras oraciones no son contestadas, ¿qué pensamos nosotros? ¿Que Dios no nos escucha? ¿Qué pensamos cuando una oración no es contestada? ¿Que no es el tiempo del Señor?
Miren que nuestra oración, para que sea contestada, tenemos que estar limpio delante de Dios, limpio en oración, limpio para que Él conteste lo que nosotros estamos deseando que se haga. Cuando estás pidiendo algo al Señor, ¿lo estás pidiendo en el nombre del Padre para que sea glorificado nuestro Padre Celestial o porque querés cumplir tu deseo? Dice la palabra de Dios, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Acá nos deja una ilustración la palabra de Dios que Elías era un hombre como vos y como yo, un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Tenía sueño como vos, tenía ganas de dormir como vos, como yo, como todos nosotros, pero oró fervientemente. ¿Cuál es una oración ferviente? Una oración ferviente es una oración que está dispuesta a que se haga la voluntad del Padre. Una oración de una persona madura que no desea su propio gusto, sino que desea que Dios pueda contestar su oración a su debido tiempo. Y cuando el pueblo de Dios no hace la voluntad de Dios, cuesta mucho que Dios derrame de su bendición, porque Dios no puede derramar su bendición sobre algo que no esté puro, sobre algo que no esté santo y sobre algo que no sea para la gloria de Dios Padre Celestial. Mi querido hermano, podríamos seguir abundando en estos versículos, podríamos sacar muchísimo más cosas, pero yo quiero dejarte un desafío. Yo quiero dejarte que lo leas al capítulo, que medites en la palabra de Dios, que le dedique un tiempo a la oración y que a través de estos versículos que encontramos aquí, vos puedas buscar otros versículos que apoyen, otros versículos que nos clarifiquen lo que estoy leyendo, porque si nos acordamos lo que dice Proverbio capítulo 15, versículo 29, dice la palabra de Dios, Jehová está lejos del impío, pero él oye la oración del justo. Dios oye la oración del justo, pone su oído atento a nuestras oraciones cuando estamos justos. Cuando nosotros estamos pidiendo la voluntad del Padre, siempre Dios escucha. Aquellos que están estudiando Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Él está dispuesto a escuchar. Él está dispuesto a oír nuestras oraciones. Hermano, pero acordémonos, Dios no escucha la oración del impío. Dios escucha la oración del justo. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra cuenta arreglada con Dios. Cada vez que voy a doblar mi rodilla, tengo que pedirle a Dios que me perdone todo aquello que estuvo dando vuelta arriba de mi cabeza. Antes que haga nido, pidámoslos a Dios que nos quite todas aquellas cosas que no agrada, que no trae bendición, todas aquellas cosas que lo único que hace es prolongar nuestras oraciones en el tiempo y nunca es escuchada, porque Dios no puede escuchar nuestras oraciones cuando están manchadas con el pecado. Hermano querido, quiero alentarte, quiero animarte, pero no deje de orar, pero pedile que se haga la voluntad del Padre. Pedile que se haga la voluntad de Él, porque la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y siempre es perfecta, aunque a nosotros nos cuesta entenderlo de esa manera. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.